Las bases filosóficas de las neurociencias, por Bennett y Hacker. Capítulo 7. Emoción. 7.1. Afecciones. Las emociones son una subclase de afecciones. Las afecciones pueden, por una parte, ser divididas en una forma muy general en emociones, agitaciones y humores, todas las cuales pueden degradarse en actitudes que no son emociones, como el gusto y el disgusto, la aprobación y la desaprobación. Por otro lado, también pueden clasificarse en rasgos de carácter, como la benevolencia, la irascibilidad y el ser vindicativo, así como otros del mismo tipo. Las emociones son tradicionalmente consideradas como pasiones, en virtud de que, en un sentido muy importante, son recibidas pasivamente. En su mayoría no son acciones o cosas que uno hace, sino cosas que uno siente. Pueden estar controladas o no, pueden advertirnos y algunas veces pueden sobrepasarnos. Se le puede ordenar a una persona que lleve a cabo una acción, pero no se le puede ordenar que haga una acción que no es voluntaria. Ni literalmente se le puede ordenar que ame o que odie. Uno puede decidir o intentar realizar una acción, pero no puede decidir o intentar estar enojado o sentirse celoso. No se puede tratar de sentir o tener éxito en sentir, o bien obtener un mejor sentimiento de enojo, de amor o de piedad. Solamente se puede llegar a ser más irascible, amoroso o compasivo. Por otro lado, decimos de una persona que debería estar más agradecida o que debería no sentirse tan celosa o que su cólera está justificada en las circunstancias que le dieron la razón para sentirse resentida. Culpamos a quienes muestran una rabia excesiva o un resentimiento irrazonable. Aunque no podemos sentir voluntariamente emociones, podemos cultivar y refinar nuestras respuestas emocionales. Podemos darle salida a nuestras emociones o ponerlas bajo control. Podemos expresarlas o suprimirlas. Lo anterior sugiere que la idea de que nuestras emociones no son en ningún sentido voluntarias pueden estar equivocadas. Verdaderamente, algunas veces somos en algún grado responsables de nuestras emociones. Después investigaremos eso. Las afecciones son sentimientos, pero son categóricamente distintas de los sentires que son sensaciones, percepciones táctiles o apetitos. Las afecciones son sentimientos. Uno puede decir que se siente enamorado o con odio, emociones. Sentirse excitado o asombrado, agitaciones, y sentirse alegre o deprimido, humores. Por los sentimientos que son afecciones son categóricamente distintos de los sentires que son sensaciones, las cuales, a diferencia de las afecciones, tienen una localización corporal y pueden informarnos acerca de los estados de nuestro cuerpo. Son igualmente distintas de los sentires, que son modos de percepción táctil y que, a diferencia de las afecciones, nos permiten detectar o aprender rasgos del ambiente en que vivimos. Son igualmente diferentes de los apetitos, como el hambre, la sed, la lujuria, o de las tendencias adictivas como el ansia por consumir opio o alcohol, que son subcategorías de los apetitos.
particularmente porque son inducidos, no naturales. Asimismo, se distinguen de sentires como el sentirse agotado, con lasitud o fatigado, que son tradicionalmente concebidos como apetitos. Tal vez porque el hambre, la sed y la lujuria son independientes de la acción, pero llevan a la acción. Por ejemplo, a la conducta de búsqueda de comida, mientras que el agotamiento es resultado de la acción y conduce a la inacción. La importancia de distinguir apetitos de emociones. El error de Rawls. Es importante distinguir entre afecciones en general y emociones en particular, por una parte, y considerar por otro lado los apetitos. Un trabajo reciente sobre apetitos ha incurrido en errores por no haber notado esa diferencia. E. T. Rawls, en su libro The Brain and Emotion, plantea una investigación sobre los sustratos neuronales de las emociones, pero toma como ejemplos paradigmáticos de emociones y como objeto de toda su investigación experimental la sed, el hambre y la lujuria. A pesar de que los resultados de su investigación son muy interesantes, no tienen que ver con las emociones, por la simple razón de que el hambre, la sed y la lujuria son apetitos, no emociones. Los apetitos son mezclas de sensación y de deseos. Los apetitos son mezclas de sensaciones y deseos característicos de los animales. Las sensaciones son particularmente constitutivas de los apetitos y tienen una localización específica. Las sensaciones distintivas del hambre están localizadas en el vientre. No se podría tener una sensación de hambre en la garganta, ni una sensación de sed en el estómago. Las sensaciones de hambre en el vientre deben distinguirse de las que pudieran acompañarle, como serían un ligero mareo o cierta sensación de malestar en la cabeza, que pueden ocurrir cuando se ha estado mucho tiempo con hambre. La sensación característica de la sed es el sentimiento de resequedad en la garganta, mezclado con el deseo de beber. Las sensaciones asociadas con los apetitos son formas de incomodidad o intranquilidad que impulsan a tomar acciones dirigidas a satisfacer los apetitos. La intensificación de las sensaciones, particularmente en los casos del hambre y la sed, o en el caso de los apetitos que aparecen con las adicciones, se hacen cada vez más displacentera. El hambre, como Beaumont y Fletcher lo hicieron ver, es más aguda que una espada, y es como sentir a un lobo salvaje en el vientre. Pero, como Elisa Cook observó, el hambre es amarga, pero los peores espasmos humanos son los calambres sentidos como mordeduras de escorpiones que se dan con la sed. El deseo que está mezclado con la sensación está caracterizado por lo que es su objeto formal. El hambre es un deseo de comida, la sed, un deseo de beber, y la lujuria, un deseo de tener relaciones sexuales. Lo que distingue a estos deseos, que son parcialmente constitutivos de los apetitos de otros deseos, no solo es el hecho de que los primeros están mezclados con sensaciones características, sino también que los apetitos carecen de un objeto específico. El niño que dice que su hambre no es por el plato principal, sino por el postre, inadvertidamente nos hace una broma gramatical.
El adulto que dice que está muy sediento de un vaso de ron y no de una taza de té, está intencionalmente jugándonos la misma broma. La intensidad del deseo es normalmente proporcional a la intensidad de la sensación. La satisfacción del apetito lleva temporalmente a la saciedad y a la desaparición de la sensación. Por supuesto, el glotón deseará más comida, pero no debido a que esté hambriento. Y el alcohólico puede desear otra bebida, pero no porque esté sediento. Los apetitos no son constantes, pero sí recurrentes. Son típicamente causados por necesidades corporales o, en el caso de la lujuria, por impulsos determinados hormonalmente y son consecuencia de la privación de comida, bebida o de relaciones sexuales. Aunque la necesidad de comida o de bebida o la urgencia de tener relaciones sexuales no es lo mismo que el hecho de desear una u otra. Diferencia entre apetitos y emociones. Los apetitos son entonces diferentes a las emociones. Primero, las emociones no están ligadas de la misma manera a sensaciones localizadas. Algunas emociones son asociadas con sensaciones, miedo, rabia, otras no, el orgullo, el remordimiento, la envidia. No se tiene un sentimiento de orgullo en el estómago o en el pecho, y aunque hay sensaciones características que aparecen cuando ocurre la rabia, como latidos en las sienes y tensiones musculares, no se siente la rabia en las sienes o en los músculos del estómago, como se siente el hambre en el vientre. Segundo, las emociones no únicamente tienen objetos formales. Uno teme lo que piensa, lo que puede causarle espanto o producirle un daño. Y uno siente remordimiento por algo inadecuado que hizo. Las emociones entonces tienen objetos específicos, como cuando uno teme el examen que tendrá el día de mañana o siente remordimiento por haberle mentido a su esposa. Tercero, la intensidad de las emociones, como nosotros veremos, no es proporcional a la intensidad de cualquier sensación que pueda acompañarlas cuando ocurran. El miedo que yo tenga a las alturas puede manifestarse en el grado en que las evite, y el orgullo que tengo por los logros de mis hijos no puede medirse con referencia a las sensaciones que yo pueda sentir. En cuarto lugar, las emociones no despliegan el patrón de aparición, saciedad y recurrencia que es característico de los apetitos, por las obvias razones de que no tienen el mismo tipo de bases fisiológicas y hormonales que los apetitos. Quinto, las emociones tienen una dimensión cognitiva que está ausente de los apetitos. Un animal hambriento desea comida. Si está sediento, desea bebida. El animal en celo desea tener relaciones sexuales, pero ningún conocimiento particular o creencia están asociados con esos apetitos. En contraste, el animal espantado tiene miedo de algo que conoce o que piensa que es peligroso. Una madre está orgullosa de sus hijos en tanto que cree que tienen tales y tales méritos. Un pecador arrepentido tiene remordimientos. Sabe qué fue lo que hizo mal. Finalmente, muchas emociones humanas se manifiestan por expresiones faciales características y por tonos de voz típicos. En los casos del miedo, la ira, el amor y la afección. No sucede así con los apetitos.
Las emociones paradigmáticas son cosas tales como el amor, el odio, la esperanza, el miedo, la ira, la gratitud, el resentimiento, la indignación, la envidia, los celos, la piedad, la compasión y la aflicción. Igualmente son emociones autoevaluaciones como el orgullo, la vergüenza, la humillación, el arrepentimiento, el remordimiento y la culpa. La distinción entre agitaciones y emociones. Las agitaciones son perturbaciones afectivas de corto término, comúnmente provocadas por algo inesperado. Incluyen estados temporales como sentirse excitado, entusiasmado, conmocionado, asombrado, sorprendido, alarmado, horrorizado, revuelto, convulso, disgustado o deleitado. Son producidas por lo que percibimos, aprendemos o hacemos, debido a que son perturbaciones causadas por algo imprevisto, no son motivo para la acción como las emociones. Sin embargo, temporalmente inhiben una acción motivada. Uno puede comportarse en una forma determinada en virtud de encontrarse excitado, entusiasmado o conmocionado, pero se actúa por excitación, entusiasmo o conmoción, como se actúa movido por el amor, la compasión o la gratitud. Las agitaciones son modos de reacción. Se grita cuando se está horrorizado o sorprendido. Se retrocede cuando se está con asco o con disgusto, o revuelto ante algo desagradable, con risa, o paralizado por una conmoción o sorpresa. Momentáneamente se pueden sentir ciertas emociones, en contraste con los estados emocionales o las actitudes de largo término. Esas emociones momentáneas muy a menudo se encuentran emparentadas con las agitaciones y las perturbaciones. Por ejemplo, cuando me palpitan las sienes en un arrebato de ira, o tiemblo, o sudo, o respiro rápidamente por el miedo, o lloro, o se me salen las lágrimas por la tristeza. Distinción entre humores y emociones. Los humores son cosas tales como sentirse feliz, eufórico, contento, irritable, melancólico o deprimido. Son estados o condiciones de la mente que permanecen como cuando uno se encuentra en una condición de melancolía o está jovial o relajado. Pueden ser pasajeros o constituirse en un estado especial de disposición de la mente. Es posible sentirse deprimido, melancólico, alegre, jovial, irritable, feliz toda la tarde. O es posible sufrir una depresión de largo término que puede durar meses, o estar feliz algunos días y después dejar de tener esa clase de humor. Como una disposición, los humores implican una especie de proclividad a sentirse durante las horas de la vigilia, feliz o deprimido, o en estados de la misma índole. Los humores están menos relacionados con los objetos como lo están las emociones. Se puede estar feliz o deprimido sin que esos humores se encuentren asociados a objetos particulares, mientras que uno no puede sentirse enamorado sin estar enamorado de alguien, o sentirse furioso sin sentir furia
una furia que no esté dirigida a una persona o a alguna cosa. Asimismo, los humores no se encuentran estrechamente ligados a patrones específicos de actividad de carácter intencional o motivos, sino que más bien son formas generales de comportamiento. La felicidad, la melancolía y la depresión, a diferencia del amor, la envidia y la compasión, no proporcionan motivos para la acción, sino que se manifiestan en un modo particular de actuar, en una forma especial de conducta y en un tono de voz. Esto último es un corolario del hecho de que los humores le dan un cierto colorido a nuestros pensamientos y están presentes en nuestras reflexiones. Los humores no son estados emocionales, pues estos últimos son frecuentes o prolongados. No se justifica que los humores se consideren, como lo hace Damasio, como estados emocionales, pues estos últimos se caracterizan por presentarse frecuentemente o de manera continua durante largo tiempo. Se puede sentir miedo por un largo periodo, pero eso no implica que durante ese tiempo uno tenga un humor, aunque ciertamente el miedo, a causa de la posibilidad de una guerra, puede contribuir a un humor melancólico. Los celos de Otelo fueron persistentes y continuos, pero a diferencia de la consecuente depresión que eso le ocasionó, esos celos no fueron un humor. Uno puede tener envidia de A, porque durante varios años ha tenido éxitos continuos, pero la envidia, no importa si es o no prolongada, no es un humor. Alguien que es muy timorato por naturaleza, frecuentemente tendrá miedo de muchas cosas, pero eso no significa que tenga un humor. Los límites entre la emoción, la agitación y el humor no son muy precisos. Las perturbaciones emocionales, entre paréntesis, en la forma en que nosotros nos referimos a ellas, como típicamente somáticas, expresivas y con manifestaciones conductuales que están presentes en la mayoría de ellas, se cierra el paréntesis, tienen, como ya lo hemos subrayado, una afinidad con las agitaciones. Las emociones pueden desvanecerse y convertirse en humores, como cuando el terror que nos abate deja atrás un humor ansioso, carente de objeto. Y también, inversamente, un sentimiento de ansiedad no dirigida puede cristalizarse en un miedo específico. La categoría psicológica de las afecciones despliega lo mismo una gran complejidad conceptual que una amplia diversidad. Los patrones conceptuales que se pueden discernir son irregulares y las variaciones en los tipos de las afecciones son considerables. Consecuentemente, la mayoría de las generalizaciones que se hacen con referencia a los aspectos conceptuales de las tres subcategorías antes mencionadas necesitan ser calificadas en función de si puede ser englobada en su mayor parte en una subcategoría determinada o si típicamente pertenece a una cierta subcategoría. Capítulo 7.2. Las emociones, una visión analítica preliminar. Los rasgos de carácter emocional distinguidos de las emociones como perturbaciones episódicas y como actitudes.
Se debe distinguir entre lo que son rasgos de carácter emocional, entre paréntesis, los cuales no son sentimientos, y las emociones entendidas como perturbaciones episódicas o las emociones consideradas como actitudes de largo término. Entre paréntesis, de estas dos últimas, se dice que son sentimientos. Muchos términos emocionales se distinguen con nombres que corresponden a rasgos de carácter. Hablamos de las personas como siendo de naturaleza compasiva o amorosa, con una disposición celosa o envidiosa, siendo irascibles, tímidas o timoratas. La adscripción de esos rasgos de carácter significa que tienen una proclividad a sentirse compasivas, amorosas o celosas, envidiosas, iracundas o tímidas si se dan las circunstancias apropiadas, o bien que actúan por compasión, amor, celos o envidia, o con ira o timidez. Perturbaciones emocionales episódicas distinguidas de las actitudes emocionales. La neurociencia suele descuidar estas últimas. La noción de sentir una emoción no discrimina entre perturbaciones emocionales episódicas y actitudes emocionales de largo término. Uno puede sentir una oleada de piedad por los pobres o sentirse furioso con alguien que nos ha ofendido o sentirse orgulloso por haber ganado un trofeo. Aquí la emoción claramente converge con la subcategoría de las agitaciones. Igualmente, se puede sentir piedad por alguien en tanto esté en una situación de apuro o sentirse enojado contra alguien durante largos años, entre paréntesis, pero no furioso o encolerizado, que son perturbaciones que entran en la categoría de la ira. Se cierra el paréntesis. También puede una persona sentirse orgullosa por el resto de sus días por ser recipiendario de un trofeo. Cuando nosotros hablamos de que una persona nos despierta intensas emociones o que necesitamos controlar nuestras emociones o que nos han sobrepasado nuestras emociones, lo que tenemos en mente son perturbaciones emocionales. Cuando caracterizamos a una persona como emotiva, no queremos decir que siente odio o amor por muchas personas. Alberga numerosos miedos o esperanzas, etc. Más bien, lo que tenemos en mente es que se encuentra inclinada a tener perturbaciones emocionales y puede mostrar brotes de distintos sentimientos y expresar fácilmente su enojo, su indignación. Pie de la página. Tal vez sea tentador suponer que el término sentimiento, entre paréntesis, como un sentimiento de ira, espanto o orgullo, se cierra el paréntesis, puede reservarse a las actitudes emocionales, dado que estar enojado, espantado, orgulloso, es signo claro de las actitudes emocionales. Sin embargo, eso sería un error. En su mayor parte, sentirse enojado y sentirse estar enojado son términos sustituibles y válidos para las mismas cosas. Pero en gran medida hay poca o ninguna diferencia entre sentirse espantado, porque existe el peligro de que se desencadene una guerra, y estar espantado por esa posibilidad, o entre sentirse orgulloso por haber ganado un trofeo y estar orgulloso por haberlo ganado. Respeto y admiración, por ejemplo, no implican agitación, pero algunas veces se dice que uno siente respeto o admiración por alguien
y en realidad parece no haber diferencia entre respetar o admirar a una persona y sentir respeto o admiración por ella. Hay diferencias en el matiz con que cada una de estas expresiones se emplea, pero las perturbaciones y las actitudes emocionales de estos casos no se distinguen. Más bien lo que tenemos en mente es que se encuentra la persona inclinada a tener perturbaciones emocionales y puede mostrar brotes de distintos sentimientos y expresar fácilmente su enojo, su indignación, su amor o su odio con gran libertad, y tal vez hasta en forma excesiva, y que tiene la tendencia a permitir que sus emociones afecten sus juicios, llevándole en ocasiones a cometer errores. Es importante, sin embargo, no dejar que estos aspectos de las emociones oculten otros, o pensar que solamente la investigación sobre las perturbaciones emocionales puede proporcionar una explicación de las emociones en general. El trabajo neurocientífico acusa gran influencia de la equivocada teoría de las emociones de James Lange, quien ha sistemáticamente subrayado inconscientemente los aspectos actitudinales y motivacionales, así como los cognitivos, cogitativos y de tipo fantasioso de las emociones. En nuestra compleja noción de lo que es una emoción, las actitudes emocionales permanentes tienen una importancia igual que las perturbaciones emocionales que les están correlacionadas. Nuestro juicio puede quedar oscurecido por una aflicción emocional y por una agitación, como cuando uno se siente sobrepasado por la tristeza, opresado por la rabia o atenazado por el miedo. Pero también nuestro juicio puede ser distorsionado por un resentimiento de largo término, por la envidia o por los celos. El amor a otra persona es una emoción que, por un lado, puede sentirse como una perturbación emocional al presentarse oleadas de ternura que ablandan el corazón, temblor en las manos, rubores y otras tantas sensaciones como las que se le presentaron a Romeo al ver a Julieta. Una actitud permanente sería la exhibida, por ejemplo, en el amor conyugal maduro entre Pedro y Natasha, en el epílogo de Guerra y Paz. La actitud permanente no es una disposición que corresponda a los episodios de perturbación emocional, sino una preocupación duradera para el objeto del amor, un motivo constante para que llevemos a cabo una acción benéfica o protectora hacia la persona amada, un conocimiento y un deseo de experiencias compartidas y una coloración persistente del pensamiento, la imaginación y el deseo. Una actitud emocional permanente como la del amor sería la de Natasha y Pedro, la cual puede verdaderamente estar ligada a perturbaciones emocionales que no se asemejarían a las del ablandamiento del corazón, el surgimiento de la alegría, el temblor de las manos y el lenguaje confundido que aparece en las pasiones juveniles. Más bien, las actitudes emocionales permanentes se relacionan con un tipo distinto de perturbaciones emocionales, caracterizadas por la preocupación que se tiene por la persona amada, la ansiedad acerca de su bienestar, la alegría proporcionada por sus logros, la añoranza que se presenta ante su ausencia, así como las sensaciones del mismo estilo, entre paréntesis. Y no se debe olvidar que uno puede amar no solo a personas, como padres, esposa, hijos, amigos, sino también actividades,
entre paréntesis, dirigir una orquesta, hacer jardinería, luchar en una batalla, se cierra el paréntesis. También se puede amar objetos, lugares, paisajes, flores, árboles, el mar, nuestra casa o nuestra ciudad, obras de arte, pinturas, composiciones musicales, así como ideales, el honor, la libertad, aunque muchas de ellas no son del todo apropiadas para originar las perturbaciones que ocurren frente al amor. Así, es factible que el odio que Edmundo Dantes siente contra sus traicioneros amigos, que pudiera haber manifestado como brotes emocionales esporádicos, pero en un menor grado que la férrea determinación que tenía para vengarse y que estuvo presente durante muchos años en sus fantasías y en sus pensamientos, así como en sus motivos y razones para la acción. La envidia que movía a la prima Beth no se quitaba de encima todas las mañanas, sino que estuvo presente a lo largo de su existencia en formas múltiples. El amor, el odio o la envidia están relacionados con la manera en la que el objeto de nuestra emoción es importante para nosotros, asociado igualmente a las razones que nos mueven para tener esa clase de sentimientos. No se puede sentir una emoción dirigida hacia un objeto y al mismo tiempo sentirse indiferente ante él. Por lo tanto, la emoción se encuentra vinculada a los motivos que nos conducen a actuar en cierta forma. Alguien que siente esa clase de emociones actúa normalmente por amor, odio o envidia. Las emociones que tenemos se hacen evidentes en las razones que determinan las deliberaciones que hagamos, en los deseos que alimentamos y en los pensamientos que cruzan por nuestra mente en conexión con los objetos de los sentimientos que tenemos. Las emociones son una parte inseparable de nuestras fantasías, nuestra imaginación, nuestros deseos y nuestros anhelos. Por ejemplo, nosotros tenemos esperanzas, fantasías y miedos asociados no solo a la satisfacción de nuestros deseos, sino también con respecto a los objetos que amamos y apreciamos. Además, no nos preocupamos obsesivamente acerca de los objetos que son los generadores de nuestras ansiedades. La emoción no puede ser medida simplemente por la frecuencia y la intensidad de las perturbaciones. Como ya lo indicamos, no se puede medir la emoción de una persona simplemente por la frecuencia o la intensidad de las perturbaciones emocionales que siente. El miedo de una persona, por ejemplo, puede manifestarse sobre todo en la fuerza de voluntad que tenga para evitar las situaciones que llenan de terror su corazón. La fuerza de las motivaciones no lleva por sí misma a cuantificar ese miedo en el mismo sentido en el que el aumento en las pulsaciones de la respiración o del sudor sí lo permite. Más bien, esa fuerza es evaluada con referencia a la medida en que la emoción determina la conducta que la persona seguirá a lo largo del tiempo, así como en función del tipo de conducta que determine. Más aún, aunque el miedo es un aspecto con características ubicuas en los animales y en los seres humanos, ese aspecto es poco representativo. Muchas emociones no envuelven perturbaciones emocionales como la humildad, el respeto, la admiración, el desprecio y la gratitud. Verdaderamente, no todos los tipos de miedo implican una agitación que les sea propia. Y eso no en virtud de que el miedo carezca de expresiones, sino debido al carácter que pudiera tener objeto del miedo. Lo que a uno llega a espantarle puede en ocasiones carecer de algunas particularidades, o al menos no presentar alguna perturbación que sea muy intensa. El miedo de un peligro físico inminente o de un posible daño sí se dará evidente,
Pero el miedo que pueda surgir porque en la fiesta que tendrá lugar mañana se predice que habrá lluvia, o el miedo de que aumente la tasa de inflación el próximo mes, o el del calentamiento global en las próximas décadas, no se manifiesta en forma visible, aunque la motivación que suscite sea muy poderosa y el efecto en el humor sea sustancial. Similarmente, la profundidad del remordimiento de una persona puede exhibirse, pero no como un síndrome compuesto por las sensaciones y perturbaciones que el individuo sienta, sino más bien en el esfuerzo que haga por enmendar sus acciones pasadas y en los pensamientos obsesivos que pudiera tener por los pecados que haya cometido. La fuerza del amor que una persona tenga por otra no solo puede ser evaluada por el grado de su agitación en la presencia de quien ama, sino por la preocupación que manifieste por su bienestar y por los sacrificios que voluntariamente haga en su beneficio. La sola agitación sin las otras conductas indicaría un capricho o que solamente se desea a la otra persona, pero no que la ama. La ambigüedad de la duración de la emoción. Consecuentemente, la idea de la duración de las emociones es asimismo un concepto equívoco. Puede referirse a la duración de las perturbaciones que se producen en un episodio emocional, o a la duración de los pensamientos que infunde, o a las fantasías que induce, o a las actitudes emocionales motivantes que en muy diferentes vías pueden estar presentes en la vida de una persona durante un tiempo prolongado. Debido a la complejidad conceptual y a la diversidad de las emociones, no hay para estas un prototipo. No hay para estas un prototipo conceptual. No hay para estas un prototipo conceptual único. Cualquier investigación experimental sobre las emociones debe tomar en cuenta la complejidad del concepto de emoción y la diversidad conceptual que es necesaria para la comprensión de las distintas emociones existentes, ante las cuales los seres humanos son susceptibles. No hay una sola emoción paradigmática que pueda servir como prototipo conceptual. Algunas emociones, cuando son sentidas en circunstancias apropiadas y con respecto a un determinado rango de objetos, están estrechamente asociadas a un patrón de sensaciones y de expresiones faciales que les son características, como en el caso de las respuestas que se producen cuando se sufre un daño físico, se está sumido en la tristeza o se tiene una reacción de ira. Otras, como la esperanza, el remordimiento o la compasión, carecen de expresiones. Algunas emociones se manifiestan como una agitación con características reactivas en la conducta, como el terror, entre paréntesis, gritos, temblores, palidez, o la tristeza, entre paréntesis, llantos, lamentos. Otras, como el orgullo, el respeto o la compasión, no tienen expresiones características. Algunas emociones están estrechamente relacionadas con modos relativamente específicos de acción o con inclinaciones para actuar, como sucede con los miedos ante un peligro inminente. Entre paréntesis, la inclinación a huir o a evitarlos. O con la piedad, como la inclinación a proporcionar ayuda. Otras, como el arrepentimiento o la esperanza, no tienen manifestaciones. No se debería tomar una sola emoción como el miedo, entre paréntesis, los episodios de miedo condicionado, restringiéndose a un solo objeto, entre paréntesis, el dolor, para contar con un supuesto paradigma representativo y hacer generalizaciones a partir de ese único caso. El condicionamiento del miedo
a un choque eléctrico en las ratas, entre paréntesis, la importante investigación realizada por Ledoux al respecto es una base muy pobre para, a partir de la misma, alcanzar algún discernimiento de lo que es la emoción humana y sus acompañamientos neurofisiológicos. La diferencia entre emociones humanas y las emociones en los animales son importantes para la neurociencia, dado que mucho trabajo experimental se ha hecho con animales no humanos. Es importante tomar conciencia de las diferencias entre las emociones humanas y las emociones de los animales carentes de lenguaje. Nosotros compartimos muchas emociones con otros animales. Por ejemplo, la curiosidad, el miedo, la rabia, pero el alcance de los posibles objetos de curiosidad humana, miedo o ira, supera con creces el de la mera curiosidad animal, miedo e ira. Los aspectos cognitivos y las posibilidades apreciativas que tienen las emociones humanas van más allá de lo que simplemente son las emociones de los animales. Por supuesto, el mono que grita con miedo ante una culebra sabe que ese animal es peligroso. El león que gruñe con enojo porque su cachorro lo está molestando se da cuenta de que el cachorro es fastidioso. El gatito que ronronea con delicia cuando observa que se le está preparando su comida, lo hace porque tiene un conocimiento de las características de la comida que se le va a dar. Empero, las capacidades cognitivas de los animales están muy limitadas debido a que carecen de lenguaje. Muchos de los tipos de creencias incorporadas a las explicaciones que se tienen sobre las emociones humanas no son creencias que pudieran adscribirse a los animales. Las emociones, como lo hemos sugerido, son formas mediante las cuales manifestamos lo que es importante para nosotros. Los seres humanos reflejan en su comportamiento, en una forma claramente característica, los asuntos que les son valiosos, mientras que los animales que no tienen lenguaje manifiestan en su conducta solo lo que a ellos les importa o preocupa: su territorio, la posesión de la presa recientemente cazada, la dominancia que tienen en el grupo, entre otros. Entonces, las fuerzas motivadas de una emoción en los animales que no poseen lenguaje no solo están sumamente restringidas, sino también tienen importantes diferencias en relación con las fuerzas motivantes de las emociones en los humanos. Los seres humanos actúan movidos por razones, mientras que la mayor parte de lo que hacen los animales tienen sentidos muy limitados, atenuados. Las emociones humanas le dan color a sus pensamientos y a sus fantasías, pero los animales que carecen de lenguaje no se preocupan ni piensan respecto de los objetos de sus emociones, ni fantasean acerca de cómo podrán satisfacer sus esperanzas o vencer sus miedos. Carecen del equipo conceptual que pudiera ser posible el pensar o el fantasear. Por último, hay muchas emociones como los sentimientos de culpa, los remordimientos, las indignaciones morales, que no son lógicamente posibles en los animales sin lenguaje, pues buen número de estas últimas emociones presuponen la maestría en el uso del lenguaje y la posesión de los conceptos adecuados. La conciencia de las limitaciones de las emociones animales y de los objetos de esas emociones debería frenar generalizaciones no bien sustentadas y conclusiones que pudieran derivarse de los experimentos con animales, los cuales no pueden ser extendidas sin más a los seres humanos. La investigación neurocientífica se enfoca sobre el miedo condicionado observado en las ratas, reacción que en su mayor parte no comprende lo que es distintivo en los miedos humanos en particular y en las emociones en general.
Incluso si con esas investigaciones se inician correctamente los esfuerzos para comprender las bases neurológicas de las emociones humanas. Es obvio que no permiten que se extraigan generalizaciones de los datos así recogidos, como igualmente sería una muy pobre base para tomar las llamadas de los animales en la vida silvestre, para hacer generalizaciones sobre la naturaleza del lenguaje humano. La distinción entre objeto y causa de la emoción. Generalmente las emociones tienen objetos. Si uno está espantado, se encuentra espantado de alguien o de algo, o porque alguna cosa ha sucedido o va a suceder. Si uno siente remordimiento, culpa o está arrepentido, es por algo que está haciendo o que hizo. Si uno siente envidia, es de otro porque ese otro es afortunado. Evidentemente, cuando hablemos aquí del objeto de una emoción, estará presente más de uno, de un solo sentido en lo que desarrollaremos. De ahí que serán importantes, como después lo veremos, las distinciones pertinentes que hagamos. El objeto de una emoción debe ser distinguido de su causa. Lo que hace a uno sentirse celoso no es lo mismo que aquello de lo que se sienten celos. Las indignantes censuras que usted me haga me avergonzarán, pero de lo que estaré avergonzado es de mi propia conducta inadecuada. En una guerra, un cambio favorable en los acontecimientos puede hacer que alguien se sienta esperanzado, pero lo que esa persona espera es la victoria final. Las emociones están relacionadas con el conocimiento y con la creencia. Las emociones están también relacionadas en forma compleja con el conocimiento y con la creencia. No se puede tener envidia a menos que se conozca o se crea que otro goza de buena fortuna. Se sienten celos únicamente cuando se sabe o se cree que la persona a quien uno ama está mostrando inclinaciones amorosas hacia otro. Una persona se siente con miedo de alguna cosa solo porque se da cuenta de que esa cosa contribuye una amenaza para los intereses que tiene. De esta manera, las emociones implican esencialmente un aprecio o una evaluación de sus objetos en relación con las preocupaciones que se tengan sobre esos objetos. El conocimiento y la creencia están estrechamente vinculados con los aspectos racionales de las emociones, es decir, con las razones específicas para tener los sentimientos que se tienen. Acompañamientos somáticos y conductuales en las manifestaciones de las emociones. Algunas emociones tienen acompañamientos somáticos característicos, sensaciones y reacciones fisiológicas que ocurren cada vez que la emoción es sentida, como una perturbación tal como miedo, ira o tristeza. Algunas perturbaciones emocionales tienen manifestaciones conductuales características. Algunas de ellas son reacciones expresivas, como las gesticulaciones faciales o ciertos movimientos corporales. Otras son acciones voluntariamente expresivas, como opuestas a las de tipo instrumental. Típicamente son realizadas no para servir a un propósito o tener una intencionalidad o alcanzar un objetivo. El hecho de presentar esa extensión les hace que ya no sean puramente expresivas. Las manifestaciones expresivas de las perturbaciones emocionales incluyen la manera de actuar, incluso en los casos en que la acción es instrumental, como cuando se hacen con enojo, como azotar una puerta, más bien que cerrarla suavemente. Cuando uno se encuentra excitado, puede elevar el tono de voz y manotear con miedo durante una expresión a viva voz.
Las actitudes emocionales duraderas pueden también manifestarse en las expresiones faciales, en los modos de acción y en las maneras en que la conducta se lleva a cabo. Esto se hace evidentemente en el comportamiento recíproco de las personas que se aman o en la forma asumida por la conducta de una persona cuando está en presencia de otra a quien admira, respeta, odia o teme. Emociones ligadas a la abolición, la motivación, la racionalidad y la fantasía. Las emociones comúnmente implican deseos o aversiones y, por lo tanto, están ligadas a la abolición y a la motivación. Las emociones están vinculadas a la racionalidad y a la irracionalidad, pues existen razones para estar emocionados. De ahí que las emociones frecuentemente estén asociadas a las razones que están detrás de la conducta manifestada por un agente. Las emociones están relacionadas con la imaginación o con la fantasía, en la medida que una emoción y sus objetos puedan dar cuenta de los pensamientos, los sueños diurnos y las preocupaciones de alguien que pase una noche en vela. 7.2.1. Las confusiones de los neurocientíficos. Los errores de Ledoux. Vamos a explorar en un momento una pequeña parte de ese denso tejido conceptual que hemos presentado. Pero ya hemos hecho evidente que la concepción de las emociones por parte de los neurocientíficos está equivocada. En parte, por una aprehensión inadecuada del concepto de emoción. Por ejemplo, Ledoux resume las conclusiones de su principal libro dedicado a las emociones por medio de la siguiente observación. Los sentimientos emocionales se presentan cuando llegamos a ser conscientes de que un sistema emocional se ha activado en el cerebro. Cualquier organismo tiene conciencia de esos sentimientos. Sin embargo, los sentimientos serán diferentes de un cerebro que puede clasificar lingüísticamente el mundo y categorizar sus experiencias en palabras, en comparación con un cerebro que no puede hacer lo anterior. La diferencia entre miedo, ansiedad, terror, aprensión y estados parecidos no sería posible sin lenguaje. Al mismo tiempo, ninguna de estas últimas palabras tendría sentido si no fuera por la existencia de un sistema emocional subyacente que genera estados cerebrales y expresiones corporales a los que las palabras se refieren. Las emociones se desarrollan no como sentimientos conscientes, estén o no lingüísticamente diferenciados, sino como estados cerebrales y respuestas corporales. Los estados cerebrales y las respuestas corporales son los hechos fundamentales de una emoción, y los sentimientos conscientes son las florituras que se le agregan al glaseado del pastel emocional. Esto lo podemos encontrar en J. de Ledoux, en el libro The Emotional Brains. Phoenix, Londres, 1998, en la página 302. Empero todo esto es confuso y no proporciona discernimiento alguno, ya sea sobre la naturaleza o sobre las condiciones empíricas que están en la base de una determinada emoción. Las condiciones causales para los sentimientos relacionados con una emoción se distinguen tanto de la causa como del objeto de la emoción. Una emoción puede darse como resultado de una causa. Es incuestionable que el funcionamiento apropiado del cerebro es una condición causal. Es una condición causal de los sentimientos emocionales. Daños en las cortezas frontales
ventromediales, por ejemplo, o las cortezas somatosensoriales en el hemisferio derecho, comprometen severamente las posibilidades de presentar respuestas emocionales. Pero es un error asimilar la condición causal para la posibilidad de que aparezca un sentimiento emocional a la causa para que una emoción específica surja en una ocasión determinada. Por ejemplo, uno se encuentra espantado por algo, digamos el sonido de un disparo. Esa es la causa del miedo. No es la condición del cerebro la que hace que se presente el miedo. Más todavía, el objeto de una emoción no es necesariamente lo mismo que la causa de una emoción. Uno está espantado por el sonido del disparo, pero el verdadero objeto del espanto es más bien que uno teme ser asesinado. Otelo está celoso debido a las mentiras de Yago, pero el hecho que le provoca los celos es que el supuesto amor de Desdémona por Casio. Cuando uno siente una emoción, no se tiene conciencia de que un sistema relacionado con las emociones está activo en el cerebro. Uno siente la emoción sin conocer nada sobre las actividades cerebrales. De la misma manera que no se necesita conocer la causa como opuesta al objeto de nuestras emociones. Uno siente amor, celos o envidia y es consciente de eso que uno siente, pero no de los sistemas cerebrales que son las condiciones causales para tener esa clase de emociones. Más bien, uno solamente siente amor por tal y tal cosa, o está celoso o con envidia por tal y tal cosa. Y de lo que uno se da cuenta es de lo que uno hace o le hacen. La diferencia entre las emociones de los animales y las de los humanos no se debe a que nuestro cerebro clasifica cosas, sino a nuestra posesión del lenguaje. Ya hemos señalado que la forma en que se sentirán las emociones, sentirá las emociones un animal que no tiene lenguaje será más estrecha en cuanto al rango y a los objetos que las causan en relación con el modo en que los seres humanos pueden tener esa clase de sentimientos. Yo puedo, pero no mi perro, esperar para Navidad una cena excelente. Yo puedo temer, pero no mi perro, las devastaciones de una guerra. Y si bien mi perro puede estar aprensivo después de haber hecho algo inadecuado, al temer que se le castigue, no puede sentir remordimiento ni lamentarlo. Las diferencias entre las emociones de un animal y las de un ser humano no se deben a que nuestro cerebro pueda clasificar el mundo lingüísticamente y categorizar sus experiencias en palabras, pues esas no son cosas que el cerebro pueda hacer. Las diferencias resultan de que nosotros dominamos un lenguaje, no nuestros cerebros. Y eso ha extendido el horizonte de nuestro pensamiento y de nuestros sentimientos. Debido a que los animales no tienen un dominio sobre un lenguaje, no pueden tener las emociones que son características de los seres humanos. Es un error suponer que la diferencia entre miedo, ansiedad, terror, aprensión y emociones parecidas no es posible sin un lenguaje. Estos sentimientos no dependen del dominio de un lenguaje. Estos sentimientos no dependen del dominio de un lenguaje. Un gato puede sentirse ansioso cuando percibe a un perro muy grande. Incluso, aunque el gato esté seguro arriba de un árbol,
Un perro puede exhibir miedo cuando es amenazado con un castigo, y un conejo que es perseguido por una zorra puede sentir terror. Es verdad que muchas de las emociones sentidas por los seres humanos no son posibles para los animales no humanos. Solamente los usuarios del lenguaje pueden tener la bancarrota, sentirse ansiosos con la inflación, aterrorizarse por las fantasmas y sentirse aprensivos en relación con el estado de su país. Hay cierto tipo de emociones que los animales no humanos pueden sentir, pero no con objetos que están más allá de los horizontes cognitivos. De una manera semejante, solo los usuarios de un lenguaje pueden sentir remordimiento por sus mentiras o por las deslealtades que cometan, sentirse sobrecogidos ante lo sublime o con desdén ante lo despreciable. Este último tipo de emociones no pueden ser sentidas por los animales no humanos. Las emociones no son estados cerebrales ni reacciones somáticas. No puede decirse que las emociones tienen que desarrollarse como estados cerebrales y como respuestas corporales. Más bien, los cerebros se desarrollan de tal manera que hacen posible que los animales respondan afectivamente a los objetos que son motivo de su interés. Las emociones se desarrollan en los animales como respuestas a rasgos de su miedo, de su medio ambiente, que son aprendidos como importantes en virtud de que afectan de una u otra manera su bienestar. Ni los estados cerebrales que son esenciales para poder sentir una emoción, ni las respuestas somáticas que pueden caracterizar una perturbación emocional son emociones. Carecen de la intencionalidad o de la direccionalidad hacia un objeto que es constitutiva de la mayor parte de las emociones. No se puede individualizar una emoción con referencia a un estado cerebral o a una reacción somática de manera independiente a las circunstancias en las que ocurre y al conocimiento o la creencia, los deseos o las necesidades de una criatura. Emociones y respuestas somáticas. Las palabras emocionales no se aplican a los estados cerebrales, sino a las criaturas, quienes son las que sienten las emociones y las exhiben en su conducta. Las palabras emocionales no son los nombres de las respuestas somáticas que caracterizan la perturbación emocional. Los estados cerebrales son los hechos fundamentales de las emociones, únicamente en el sentido de que son esenciales para que el animal sienta la emoción que siente, tal como son esenciales para que el animal respire o se mueva, perciba y responda a lo que percibe. En ningún sentido las respuestas corporales son los hechos fundamentales de una emoción, de una manera tal que pudiera iluminarnos respecto a lo que es una emoción. Mi acrofobia puede manifestarse en mi evitación de las alturas, no en las sensaciones que siento cuando subo a una cierta altura, pues yo cuidadosamente trataré de evitar subir a las alturas precisamente por el miedo que les tengo. Bastó una vez para que no volviera a hacerlo. La ira en el Partido Nacional Ruritano no necesitaba manifestarse simplemente ruborizándose o poniéndose a gritar tales conductas indecorosas, sino más bien la conducta a seguir era dejar de ser miembro de ese partido. Y entonces, el apego al honor por parte de un caballero errante no se manifestó como una perturbación de amor, sino que se convirtió en una de las razones para comenzar a actuar con el fin de preservar su honor, siendo la otra la admiración que tenía por personajes que consideraba honorables, cuyas hazañas igualmente respetaba. Y entonces lo que le movió a actuar no fue la perturbación de indignación,
por lo que él vino como algo deshonroso. Las respuestas corporales de miedo al daño físico, por ejemplo, el pulso aumentado, el sudor y el temblor, pueden presentarse sin que haya miedo alguno, como cuando uno tiembla excitado al entrar a una habitación esperando una agradable sorpresa. Lo que hace que las respuestas corporales aparezcan con el miedo son las circunstancias en las que surgen y las creencias, deseos y pensamientos que tenga el agente. Los hechos fundamentales de una emoción, en el caso de los seres humanos, son la conciencia de la gente, sus creencias, un objeto apropiado y las circunstancias que lo rodean. El tipo de preocupaciones que se tengan con respecto al objeto de la emoción, el interés principal que tenga el agente y las razones que pueda haber para que la acción tenga lugar, la motivación que a la gente se le ofrece cuando estima o evalúa las situaciones, la conducta o las disposiciones conductuales que están ligadas al objeto de la emoción y los pensamientos, fantasías y deseos que le estén asociados. Lo que pasa cuando una criatura siente miedo es que se da cuenta de un peligro o siente ira cuando percibe que su territorio ha sido invadido. Lo que hace a un ser humano sentir esperanza es que el resultado será un cierto desideratum, o sea, un deseo. Sentirá por otra parte amor filial, conyugal o parental en relación con los seres queridos pertenecientes a su familia. O bien sentirá orgullo al terminar una tarea que tenga un carácter digno o que sea muy difícil. Sentirá remordimiento si pecó o se sentirá avergonzado si cometió alguna falta. Y no porque se le haya agregado un glaseado al pastel emocional, ni por la harina con la que el pastel está hecho. La caracterización de una cierta emoción tiene lugar por el reconocimiento del contexto en el que aparece un objeto apropiado para dicha emoción, por las preocupaciones que se tengan respecto a ese objeto y por la forma en que pueda presentarse la conducta o la inclinación que sea apropiada a ese objeto, la cual es dada por los objetivos y creencias que tenga el agente. Intervienen igualmente los acompañamientos somáticos y las acciones voluntarias o las reacciones involuntarias que se produzcan en un agente.